Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lenín Ibares, yo soy parte del proyecto Libélula Verde y vamos a continuar con el tema de figuras de mérito. En la actividad anterior te pedí que lanzaras la moneda de cualquier denominación al aire y anotaras cuántas veces te salía la cara o el sello. También te pedí que contaras cuántas plantas había en tu hogar y cuánto dinero encontramos en tu cartera. Bueno, de manera estadística, se dice que existe una probabilidad de que siempre de las 20 ocasiones cayeran 11 veces la parte de la cara de la moneda. Entonces, si a ti te salió el mismo valor que a mí, o sea, cara 11 veces, quiere decir que somos exactos, porque tanto a mí como a mí nos salieron los mismos valores. En el caso de las plantas, de manera sondeada a nivel nacional, se dice que existe por familia 8 plantas en un hogar. Si tú tienes 8 plantas en tu hogar, quiere decir que somos exactos con respecto a la media nacional. Si en tu cartera encuentras el valor de 1,550 pesos mexicanos, quiere decir que somos exactos porque cumplimos con la media nacional. Si no, no te preocupes, este es solo un ejercicio para que nos va a servir para determinar si somos exactos o precisos. Utilizaremos la base de datos de todos los estudiantes en este curso y trabajaremos para hacer algunos cálculos que nos puedan determinar si somos exactos o precisos a nivel del grupo. Bueno, en química, las figuras de mérito son valores numéricos que se utilizan para evaluar y comparar el desempeño de diferentes métodos analíticos. Estas figuras de mérito nos ayudan a determinar la calidad y la confiabilidad de los resultados obtenidos. A continuación, mencionaré algunos cálculos comunes en las figuras de mérito de las ciencias exactas, especialmente en el análisis químico, en donde tenemos que determinar la presencia de algún analito, como lo vamos a estar trabajando en este curso de técnicas de separación. El primero es la figura de mérito del límite de detección, abreviado como LOT. Es una concentración más baja en la cual un analito se puede ser detectado de manera confiable. Se calcula como 3 veces la desviación estándar de una serie de medidas del blanco y se divide por la pendiente de la curva de calibración. No te preocupes, más adelante vamos a estar trabajando con este límite de detección. También tenemos el límite de cuantificación o log, que es la concentración más baja de un analito que puede ser cuantificada con precisión aceptable. No se les olvide esto, tiene que ser con precisión aceptable. Se calcula como 10 veces la desviación estándar del blanco y se divide por la pendiente de una curva de calibración. Más adelante vamos a estar trabajando con esto. Por eso solamente te lo estoy platicando. Bueno, tenemos la sensibilidad. ¿Ok? Es la medida de la respuesta del método analítico ante cambios de una concentración del analito. Se calcula dividiendo el cambio de la señal analítica entre el cambio correspondiente en la concentración de un analito. Tenemos también la figura de mérito de precisión, que es la capacidad de un método analítico para obtener resultados consistentes y reproducibles. Esto con el objetivo de que por más repeticiones que tengamos, siempre nos tiene que dar un valor muy parecido y tiene que ser preciso. Tenemos la figura de mérito de exactitud, que es la cercanía de los resultados obtenidos con el valor verdadero o aceptado. O sea, qué tanto nos acercamos a lo que estamos buscando. Y por último tenemos la selectividad, que es la capacidad de un método para determinar y cuantificar específicamente el análisis de interés en presencia de otros componentes. O sea, que si en una sustancia existen varios compuestos, mi método tiene que ser sensible únicamente para uno o varios de los compuestos que tengamos en interés. Dentro de las figuras de mérito tenemos los errores. Y vamos a hablar primero acerca de los errores accidentales. Estos son errores que ocurren de forma impredecible y no siguen un patrón específico. Son errores aleatorios que pueden suceder por diferentes razones, como el azar,
la falta de precisión en las medidas o la interferencia externa. Estos errores no son previsibles y pueden afectar negativamente la precisión de los resultados. Por ejemplo, si está midiendo la longitud de un objeto con una regla que no es muy precisa, es posible que obtenga diferentes mediciones cada vez que realice la medición debido a los errores accidentales. Tenemos también los errores sistemáticos y los errores similares ocasionales. En el caso de los errores sistemáticos, a diferencia de los errores accidentales, estos errores siguen un patrón constante y suceden cuando los resultados van en una misma dirección. Estos errores son causados por problemas o sesgos inherentes al sistema de medición o al proceso experimental. Puede deberse a fallas en un equipo, calibraciones incorrectas, errores en la técnica de medición o condiciones ambientales consistentes. Estos errores pueden ser identificados y corregidos, pero si no se tienen en cuenta, pueden llevar a conclusiones incorrectas o a detectar datos sesgados. Por ejemplo, si una balanza que está utilizando está mal calibrada, siempre muestra un valor más alto de lo real. Todos los resultados del peso estarán afectados por este error sistemático. Por el cambio, por el lado de los errores similares ocasionales, estos son errores a los errores accidentales, ya que también son impredecibles. Sin embargo, a diferencia de los errores accidentales, los errores aleatorios siguen un patrón estadístico. Pueden deberse a fluctuaciones naturales o variaciones inherentes al sistema de medición o al proceso experimental. Estos errores pueden compensarse tomando múltiples medidas y calculando promedios para obtener un valor más preciso. Por ejemplo, si está midiendo la temperatura de un líquido con un termómetro que tiene una pequeña adicional en sus mediciones, al tomar varias lecturas y calcular el promedio, puede reducir el efecto de los errores aleatorios. Prácticamente, el promedio de todos estos datos nos da un proceso exacto. Es importante tener en cuenta que tanto los errores sistemáticos como los aleatorios, al realizar mediciones o los experimentos, estos errores pueden ser corregidos o minimizados a través de la calibración adecuada y la mejora del equipo o la técnica de medición. Los errores aleatorios pueden ser reducidos mediante la toma de múltiples datos y el cálculo de los promedios. Al comprender y manejar estos tipos de errores podemos obtener resultados muchísimo más precisos, confiables y nuestras mediciones y experimentos serán las más adecuadas. Por otro lado tenemos estos errores que pueden ser causados por diferentes razones y es importante tenerlos en cuenta para obtener resultados precisos y confiables. Aquí tienes algunas fuentes de errores más comunes. Por ejemplo, la instrumentación. Los instrumentos pueden utilizarse en el análisis químico y tener limitaciones y errores propios. Por ejemplo, puede haber desviaciones en la calibración de los equipos, fluctuaciones en la sensibilidad de los detectores o problemas en la precisión de las mediciones. Y todo esto va a generar errores al momento de medir. Otro error o otra fuente de error es la contaminación. La presencia de contaminantes en las muestras o en los reactivos utilizados puede inducir errores al momento de realizar el análisis. Esto puede ocurrir cuando hacemos una contaminación cruzada, por la presencia de impurezas en los reactivos o incluso por medio de un ambiente de trabajo inadecuado. Es fundamental utilizar técnicas adecuadas de limpieza y obviamente de una manipulación correcta para evitar o minimizar estos errores. También tenemos el caso de los errores humanos. Estos errores son cometidos por los analistas y también pueden ser una fuente importante de un error. Por ejemplo, errores al medir volúmenes de líquidos, errores en la preparación de las soluciones o errores al registrar los datos. Es esencial seguir los procedimientos adecuados, tener cuidado en las mediciones y llevar a cabo un registro preciso de todas las etapas de las metodologías que vamos a estar haciendo. También tenemos una fuente que es la variabilidad de las muestras.
Estas muestras utilizadas en el análisis químico pueden presentar varias alteraciones. Por ejemplo, diferentes partes de una muestra pueden tener composiciones ligeramente diferentes, lo que puede inducir errores al momento de generar resultados. Para minimizar este tipo de errores, se pueden utilizar múltiples repeticiones del análisis o utilizar unas técnicas para homogeneizar mi muestra. Por último, tenemos las reacciones secundarias. Algunas reacciones químicas pueden producir productos secundarios no deseados que interfieren con las mediciones. Estas reacciones secundarias pueden llevar a resultados inexactos si no se controlan adecuadamente. Es importante entender y controlar cada una de estas condiciones experimentales, obviamente para minimizar este tipo de errores. Recuerda que en cualquier análisis, ya sea químico, biológico, biotecnológico, es importante tener en cuenta estas fuentes de error y tomar medidas para reducirlos. La precisión y confiabilidad de los resultados que tú vas a obtener de gran medida son importantes y designan una buena práctica de laboratorio y buenas partes éticas de tu parte. Por otro lado, el análisis cualitativo tenemos que es una forma de estudiar e interpretar información que se basa en características y cualidades. Se utiliza para comprender y descubrir fenómenos sociales, culturales, humanos o en el caso de las ciencias químicas y biológicas, ver algunas cualidades de mi muestra. Si son de color azul, por ejemplo aquí vemos el caso del color del vino. Si es color teja, si es color cereza, si es color púrpura, violáceo, etc. Por otro lado, el análisis cuantitativo se centra en el estudio de los fenómenos utilizados cuando tenemos datos numéricos y estadísticos. Se basa en la recopilación de información cuantificable como encuestas, mediciones, experimentos controlados, valores estadísticos y un análisis matemático. Este análisis cuantitativo busca establecer relaciones y patrones numéricos, así como generalizar los resultados a una población muchísimo más amplia. Por ejemplo, en lugar de medir el color del vino, podemos utilizar un detector mediante un colorímetro para determinar cuál es el valor exacto del color. Para hablar de algunos términos que vamos a estar trabajando en el curso, tenemos que definir qué es un analito. Y bueno, en el campo de la química y las ciencias exactas, un analito se refiere a una sustancia o compuesto químico que se analiza o se mide en una muestra. Y es lo que nosotros estamos buscando y queremos comprender. El estudio de los analitos es de suma importancia en diversos campos, ya sea en la medicina, en la industria alimentaria, en el medio ambiente, en la investigación científica, en general. Al comprender los analitos y su presencia en las muestras, podemos obtener información valiosa sobre la composición química, la calidad de los productos, el estado de salud de una persona o incluso el impacto ambiental de ciertas sustancias. En el caso de nuestro curso, nuestro analito van a ser biomoléculas que extraeremos a partir de materia vegetal y son de suma importancia para nosotros. Una muestra es una pequeña parte o representación de algo más grande. Es como tomar una pequeña porción de algo para tener una idea de cómo es todo un conjunto. Por ejemplo, si yo quiero analizar la clorofila de un árbol, no voy a analizar todo el árbol, sino voy a extraer muestras de hojas de ese árbol para tener una idea de cómo se comporta la parte fisiológica de todo mi vegetal. También tenemos el término de matriz, que es donde se encuentra inmerso nuestros analitos. Por ejemplo, voy a suponer que en este vaso me interesa estudiar la vitamina C. Pero en el vaso de jugo o de zumo de naranja no solamente hay vitamina C, también hay agua, hay carbohidratos, lípidos, terpenos, entre otras sustancias, que son parte de la matriz y no nos interesan más que nuestro analito. Por otro lado, para poder discriminar a mi analito de mi muestra o de mi matriz, tengo que tener en cuenta qué es la señal del analito y cuál es la señal del blanco y de la matriz. El analito tiene que ser súper detectable y cuantificar mi valor de límite de cuantificación y de detección.
y esto lo vamos a aplicar muchísimo más adelante, pero para poder tener una señal del analito tenemos que diferenciarla completamente del blanco de la matriz. ¿Cuáles son los parámetros que vamos a estar trabajando al principio de este curso en las cifras de mérito? Tenemos tres bien importantes. Tenemos la mediana, la media y la moda. Recuerden que la mediana es el valor central de mi muestra de datos. Tenemos la media, que es el valor promedio de cada uno de estos datos, y la moda es aquel valor que se repite con más abundancia. Vamos a estar trabajando con cada uno de ellos, pero para poder comprender un poquitito más antes de la siguiente clase, les voy a poner este ejemplo. Aquí les muestro 3 muestras, las cuales hicieron 4 análisis independientes. Vamos a suponer que estos valores refieren a las partes por millón de clorofila en una hoja. Ok, bueno, en el primer caso, el primero y el segundo análisis nos dieron valores de 0 partes por millón, pero el segundo y el tercero nos dieron valores altos de 14. Si yo saco la media, el promedio de estos valores, nos vamos a dar cuenta que el valor nos da 7. Vamos a suponer que el valor promedio normal del clorofila en una hoja es de 7 partes por millón. Quiere decir que la muestra número 1 es exacta, pero no es precisa, porque los valores no son repetibles, no son los mismos y puede generar interferencias. En el segundo caso tenemos 6 partes por millón, 6 partes por millón, 8 y 8 partes por millón. Si yo le saco el promedio a este valor, también me da 7. Quiere decir que mi análisis es exacto, pero también es preciso, porque los valores se acercan al valor medio. En el caso del último ejemplo tenemos valores de 7, 8, 7 y 10. Si yo le saco el promedio a esos valores, me da un valor de 8. Quiere decir que no soy exacto. Pero a lo mejor, si yo elimino este número 10, puedo acercarme más al valor deseado y puedo ser también preciso. Sin embargo, nosotros no podemos eliminar datos. En las siguientes clases vamos a poder estudiar y comprender cómo podemos eliminar este valor sin perder ética al momento de realizar un estudio analítico. Y les dejo esta pregunta para que puedan responderla abajo de los comentarios. ¿Qué dice? ¿Podremos cucharear el valor de 10? ¿Sí o no? Deja tus comentarios aquí abajito y espero tus respuestas para ayudarnos a comprender mejor este tema. Nos vemos el día de la siguiente clase para continuar con estos temas de las figuras de mérito. Mi nombre es Lenny Vares, yo soy parte del proyecto Libélula Verde y te deseo lo mejor este día.